Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación del cuerpo médico del hospital de Huaraz y en especial al doctor Fernando del Valle. Se me ha solicitado hacer una exposición. ¿Ya? El primer tema que vamos a tratar es sobre manejo del COVID según la severidad, ¿no? Según los grados de severidad. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que al final hagan sus preguntas a través del chat. ¿Ya? Bien, iniciamos entonces con la primera diapositiva. Ok. Muy bien, pasamos a la siguiente. Bien, como es por todos bien sabido, esta pandemia ha sido súbita, ¿no? De un momento a otro. O sea, apareció en las noticias en diciembre. En enero ya teníamos casos en Europa, fuera del lugar de origen, y en marzo la OMS ya declara el estado de pandemia, y a los pocos días se declara en nuestro país el estado de emergencia y cuarentena nacional. El manejo inicial en el año 2020 fue sintomático para los casos leves y dar soporte a todos los casos críticos. Para este año 2021 estamos exactamente igual. No hay un tratamiento específico. Todo es soporte, soporte. Sigamos. Para hablar de los grados, vamos a seguir las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Caso asintomático. Es aquel caso que durante un tamizaje, ¿no? Durante una evaluación a gran escala de la población que no tiene síntomas, se descubre que es positivo a través de lo que llamamos una prueba de amplificación de ácido nucleico o prueba molecular, o si no, de una prueba antigénica. El caso presintomático es lo mismo, pero que a los pocos días ya empieza a desarrollar síntomas. También son casos que se detectan durante los tamizajes. Siguiente. Caso leve. Es el caso que presenta todos los síntomas que ya conocemos de la enfermedad, ¿no? Dolor de garganta, tos, fiebre, malestar, dolores de cabeza, musculares, diarrea. Al respecto de la diarrea, hemos visto más diarrea en la segunda ola que en la primera. La pérdida del gusto, la pérdida del olfato, que no es en todos, pero no hay problemas respiratorios. En el caso moderado, las personas ya muestran evidencia, ¿no? Muestran evidencia de compromiso en las vías respiratorias bajas durante una evaluación clínica. Puede haber algunos crepitantes, algunos crépitos, o lo más común, que en las imágenes radiológicas o tomográficas ya hay un compromiso. Usualmente aquí estamos viendo aquellos que ya tienen un compromiso 30%, 35%. Un caso leve, por tomografías vemos un 10%, un 15% de compromiso. ¿Ya? Y mantienen una saturación de oxígeno mayor a 94% a nivel del mar. Esto es importante. Ya entramos en los casos severos, que son personas con una saturación de oxígeno menor al 93% al aire ambiental a nivel del mar, o una PAFI, una presión parcial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno, es un cálculo matemático, menor de 300 milímetros de mercurio. Por sobre este valor es normal. Por debajo de este valor ya hay una patología. 30 respiraciones por minuto o un compromiso pulmonar diagnosticado por tomografía mayor al 50%, predominante de tipo consolidación, ¿no? La saturación de oxígeno en relación al FiO2 menor de un 310, trabajo respiratorio mayor de 2 o un síndrome de estrés respiratorio del agudo tipo L. Este tipo L, acuérdense que es sobre todo un patrón tomográfico. Es un patrón tomográfico. En la medida en que vayan trabajando
los que recién empiezan con tomografías van a aprenderlo. Aquellos que ya tienen experiencia me podrán entender. En pacientes que ya tienen hipoxemia crónica, se define caso severo a la disminución del valor inicial más de un 3% por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Para pacientes que residen por encima de esta altitud, la disminución debe ser de más de un 3% de valor promedio normal para la región, de acuerdo a los estándares de los centros médicos de cada zona. Siguiente. Y pasamos al caso crítico. Este ya es el caso grave, ¿no? Personas que ya están en una insuficiencia respiratoria franca, están chocados, están con disfunción multiorgánica, a la cabeza, la falla renal, están con signos ya de sepsis, síndrome de estrés respiratorio agudo, moderado, severo, tipo H. Este también es un patrón tomográfico, ¿no? En la medida que vayan haciendo más tomografías, van a ir dándose cuenta de la diferencia entre patrón L y patrón H y de los patrones mixtos. Son pacientes que, de acuerdo a cualquier tabla ya conocida, ¿no?, ya tienen indicaciones de ventilación mecánica, de vasopresores por el shock. También se puede hacer uso de ventilación mecánica no invasiva, porque no hay ventiladores mecánicos para todos, a través de una cánula nasal de alto flujo o un dispositivo ECPA. Ahora, cuando se refiere al sistema artesanal de ser el caso, nos referimos a los que se han tenido que desarrollar ante la escasez, ¿no? Por ejemplo, los Guairachi. Siguiente. Muy bien. Recetas durante la segunda ola. Esto de acá se los he traído a propósito de lo que yo he visto, ¿no? Recetas de pacientes que no tenían dificultad respiratoria, solamente tenían una fiebre, ¿no? Eran casos sintomáticos y sin embargo ya había quienes les estaban dando acitromicina, que se usó en la primera ola, en la segunda ola ya se dijo que no era de utilidad, pero seguían dándose. Dextrometorfano es un sintomático para la tos. Dexametasona. El paciente que había recibido esto estaba saturando bien. Su único problema era la fiebre, pero les daban dexametasona y paracetamol, que está bien. De 4 medicamentos, 2 no eran necesarios. La siguiente. Otro paciente igual. Era un paciente que era esta señora era una diabética, ¿ya? Y por ser diabética, estando con fiebre, no tenía dificultad respiratoria, no tenía baja de saturación de oxígeno, ya le estaban poniendo enoxa, levofloxacino, le daban un jarabe para la tos, cefalogen. ¿Para qué darle 2 antibióticos? Era absurdo. Esto fue en febrero, cuando ya teníamos la segunda ola encima, ¿no? La segunda ola se ha considerado que empieza casi desde principios de enero. Innecesario, tratamiento innecesario. La siguiente. Esta también, ¿no?, es de una paciente diabética, me acuerdo la señora Juana, bien gordita, y ya le estaban metiendo antibióticos, corticoides, ¿no? Le estaban metiendo, bueno, fluimucil y le estaban dando ivermectina. La ivermectina durante la primera ola fue muy usado, durante la segunda ola ya se recomendaba no dar. Yo reconozco que he usado ivermectina en la primera ola, pero ya para la segunda ola ya no lo usé. No había evidencia suficiente. Había muchos comentarios, muchas cosas, pero no había un soporte adecuado. No había un soporte adecuado, ¿no? Hay que reconocer
si uno lo usó y luego se da cuenta que no era necesario. Bien. Siguiente. Casos asintomáticos. Protección. Protección general, lavado de manos, distanciamiento, mascarillas quirúrgicas, separación. Ahora, si es un asintomático y vive con esposa, hermanos, papá, mamá, ya lo más probable es de que todos dentro de esa casa se hayan contagiado. Igual, insistirle en que todos deberían pasar un tamizaje. El personal que atiende a pacientes en los tamizajes y que luego los va a atender, siempre recomendar las medidas de prevención, ¿no? Medidas de usar mascarillas. El FPP2 son estándares europeos, son estas mascarillas blancas gruesas, ¿ya? Es casi equivalente a la N95 norteamericana, ¿no? Guantes, gafas de protección, etc. La administración de antitérmicos cuando sea necesario, porque acordemos, son asintomáticos. Tal vez más adelante hagan síntomas, recién usarlos, ¿no? Ya si el paciente presentara fiebre, en ese momento cambiaría de asintomático a leve y hacerle algunos estudios, ¿no? Analítica sanguínea, hemogramas, proteína C reactiva, procalcitonina. Esto para un estándar europeo, ok, para nuestra realidad es difícil. Transaminasas, iones, coagulación, que es para ver un estado basal. Siguiente. Y según la situación epidemiológica y las condiciones familiares, decir el ingreso a vigilancia domiciliaria con instrucciones claras sobre la actuación en caso de empeoramiento. Acá en Lima, ¿no? Se creó la Villa Panamericana en un esfuerzo de poner a pacientes asintomáticos o pacientes leves que no tenían dónde ir, que no tenían cómo aislarse, ¿no? Y tenerlos en observación allí durante 2 semanas. Siguiente. Casos leves, ¿no? Aquellos que ya empezaron a presentar síntomas. Las medidas generales, aislamiento, vigilancia, monitorización, el uso del pulsioxímetro, ¿no? Durante la primera ola no se tuvo la cantidad de pulsioxímetros, no se sabía usarlos en las casas, y allí es donde hemos visto llegar a mucha gente con estados avanzados de la enfermedad por la hipoxemia silente. En esta segunda ola ya la gran mayoría de personas ya para cuando solicitaban la consulta del médico ya tenían un pulsioxímetro y esto ha sido de gran ayuda para que no lleguen tardíamente. Realizar los exámenes, hemograma, proteína C reactiva, bioquímica, gasometría, aquí ya hay que empezar con la gasometría. Canalización de vía periférica en el estándar europeo podría ser, pero no es para todos los casos. Se pueden emplear broncodilatadores cuando haya clínica de sibilancias, ¿no? En aquellos pacientes que pudieran presentarlos. Y que continúen usando sus dispositivos con broncodilatadores. Analgésicos y antiinflamatorios habituales, no dar antibióticos, ¿ya? Un caso leve, por más fiebre que tenga, no dar antibióticos. Yo he tenido pacientes que me exigían el uso de antibióticos y les decía que no servía. La mitad habrá hecho caso y la mitad se compró por su cuenta, ¿no? Pero está muy metido en la mentalidad de las personas. Casos moderados, las medidas generales. Aquí está la expectativa de una posible hospitalización. ¿Por qué? Porque ya tenemos que haya por tomografía, hay un compromiso que puede pasar del 30%.
continuar la monitorización, hacer los análisis, ¿no? Y estar atentos por la expectativa de uso de oxígeno. ¿Ya? No dar antibióticos, tampoco dar antibióticos, ni dar corticoides. Pasamos a la siguiente. Casos severos. Muy bien. Seguimos todas las medidas anteriores y ya estamos indicando hospitalización. Acuérdense que hemos dicho que el caso severo es el que tiene una saturación menor igual de 93%. Ese paciente ya debe ser hospitalizado. Usualmente, ese paciente ya tiene un compromiso tomográfico aproximadamente de 50% más, por experiencia. Manejo conservador de fluidos, esto es en aquellos pacientes que pudieran venir con presión arterial limítrofe o baja. Oxigenoterapia para mantener una saturación por encima de 92 o 93. Esta oxigenoterapia, dependiendo del caso, podemos iniciar con una cánula binasal y luego progresar a una máscara con reservorio. Sobre la oxigenoterapia, ya han tenido varias exposiciones, varias charlas, se ha tratado el tema, así que no voy a insistir mucho en esto, ¿no? Ya se ha expuesto a lo largo de estos días. Aquí es, si hay sospecha sobre infección bacteriana, ¿no? En un caso severo, de pronto me puede entrar la duda. ¿Por qué? Porque ya no es una tos seca, ya es una tos con una flema verdosa o amarillenta opaca. Puedo estar sospechando una infección bacteriana sobreagregada. Allí sí, un hemograma, una proteína C reactiva muy alta y procalcitonina. Ahí sí es recomendable, ¿no? Si tenemos estos valores elevados, la recomendación es iniciar antibiótico terapia de acuerdo al caso. Sobre el tema de antibiótico terapia también ha sido tratado en otras charlas. Pronación vigil, ¿no? El paciente estar en decúbito prono. Un paciente en estado moderado que mantiene buena oxigenación no es necesario. Pero un paciente que ya bajó la oxigenación, que ya requiere oxígeno, que se recomienda una hospitalización, sí. En las etapas más difíciles de la primera y la segunda ola, que no había camas para tantas personas, muchos se quedaron en sus casas y se les tuvo que manejar en decúbito prono, ¿no? Por varios días. Estas recomendaciones, ¿no? También aparecen en la guía del Seguro Social. El paciente debe estar consciente, despierto y consciente y ser capaz de adoptar y cambiar la posición por sí mismo para una pronación vigil. Explicar al paciente la posición y los cambios, prono, lateral derecho, lateral izquierdo. La posición en prono debe ser lo más larga posible. Y las otras posiciones por lo menos unos 30 minutos o a 2 horas como máximo. Si es capaz de mantener una saturación de oxígeno mayor de 92% en una posición prona o decúbito lateral, hay que motivarlo para que permanezca en esa posición siquiera unas 2 a 4 horas. Y mantener siempre monitoreo de la saturación. Para aquellos que ya tienen experiencia en haber visto tomografías, se darán cuenta que el mayor compromiso de la neumonía viral es en los segmentos posteriores, tanto del lóbulo superior como del lóbulo inferior de ambos campos pulmonares. Hay compromiso de segmentos anteriores y laterales, pero es sobre todo de los segmentos posteriores, ¿no? Por eso se estima de que en el decúbito prono les va a ayudar a una mejor amplexación, ¿no?
y de paso también se estima de que les va a ayudar a un drenaje postural. Al principio va a ser incómodo, pero es lo que les va a ayudar, sí ayuda. Siguiente, por favor. Casos severos, ¿no? Aquí, acuérdense la definición, son aquellos casos que ya reúnen criterios para poder ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Ya en los casos severos, la recomendación es el uso de corticosteroides y de la anticoagulación. Posibilidad de antivirales. Aquí hay un error, debería decir posibilidad de inmunomoduladores. La dexametasona, que se puede usar unos 10 días. El tocilizumab, ¿no? Que es un inmunomodulador, ¿no? Pertenece a la familia de los medicamentos de anticuerpos monoclonales. Tiene sus indicaciones, ¿ya? Ahí les pongo la referencia, ¿no? Vamos a ahondar un poquito más sobre esto. Pasemos al siguiente. Con respecto al uso de corticoides, administrar la dexametasona puede ser por vía oral o endovenosa. He visto mucha gente que manejaban al paciente en casa y le ponían la dexametasona con el antibiótico endovenoso. No había necesidad, ¿no? Hay pacientes que por circunstancias de no haber cama, se les ha tenido que manejar en casa y a muchos se les ha podido manejar por vía oral mientras haya sido posible. Ya sí se puede dar por vía oral y los resultados igual son buenos. Esto es basado en experiencia, ¿no? Esto los estoy diciendo en experiencia, tanto mía como de colegas que han trabajado muy estrechamente conmigo de manera privada como en el Seguro Social. ¿Ya? Esto es una vez al día por 10 días y luego suspender. Luego se puede suspender. Si observamos que hay mejoría, ¿no? Se puede suspender antes de los 10 días. O sea, vemos de que la necesidad de oxígeno va disminuyendo, la saturación se mantiene alta, ¿no? Vamos disminuyendo y va mejorando el paciente. Usualmente disminuimos de litro en litro según como vamos viendo que se mantenga en más de 96%. No usar pulsos. Durante la primera ola habían esquemas de usar pulsos, sobre todo con metilprednisolona, pero eso ya para la segunda ola ya no se usó. Lamentablemente, en la primera ola no conocíamos, ¿no? Eran cosas que iban apareciendo en el camino, ¿no? Que iban apareciendo, disculpen, que iban apareciendo en el camino y teníamos que ir adaptándonos. Bien. Teníamos que ir adaptándonos. Y en caso de que no hubiera dexametasona en algunos lugares, ¿no? Ahí están las alternativas. Se puede usar prednisona, ¿no? Se puede usar prednisona, se puede usar metilprednisolona, ¿no? Se puede usar metilprednisolona, se puede usar hidrocortisona, ¿no? Y esto es, ahí les pongo la referencia, ¿no? Que es la guía práctica del Seguro Social. Siguiente, por favor. Bien. Para la anticoagulación nos vamos a apoyar en este índice clínico de mortalidad para episodios de tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y vamos a usar este índice de severidad de embolia pulmonar, PESI, ¿ya? Ahí están los criterios que se usan, ¿no? Edad, sexo masculino, comorbilidades, si es que hubo cáncer, falla cardíaca, enfermedad crónica, pulmonar,
funciones vitales, cómo están, trastorno del sensorio y la saturación de oxígeno. Esta escala es para predecir tromboembolia pulmonar. En los casos severos de COVID no hablamos tanto de tromboembolia pulmonar. Hablamos más de que hay problemas de una coagulación intravascular diseminada, pero como no tenemos unos predictores, hacemos uso del único que hay. Pasamos a la siguiente. Y de acuerdo a las tablas, que ustedes lo van a encontrar fácilmente del PESI, está el puntaje para un riesgo muy bajo, un riesgo alto, muy alto, que nos van a ayudar para cuando pasemos a la anticoagulación. Siguiente. Muy bien. Entonces, estamos en la anticoagulación. Nos ayudamos con estos test para administrar heparinas de bajo peso molecular. La enoxaparina es el más usado. Hay otros, pero el más usado es la enoxa y es el que, con el que contamos en Seguridad Social, ¿no? La recomendación estándar es de 40 miligramos vía subcutánea una vez al día. ¿Ya? Una vez al día. En personas con una tasa de filtración glomerular más de 30 mililitros por minuto para 1,73 m de metros cuadrados, la enoxaparina, bien, podemos usarla a esa misma dosis. Ya en personas muy obesas, puede ser ya 2 veces al día. ¿Ya? Y en caso de que no haya heparinas de bajo peso molecular, usaremos la heparina no fraccionada, que es la heparina común y corriente, de 5.000 unidades vía subcutánea cada 8 a 12 horas. Para aquellos que tienen una falla renal severa, una tasa de filtración glomerular de menos de 30, será subcutáneo cada 12. En personas muy obesas, ¿ya? En personas muy obesas será hasta subcutáneo cada 8. Bien. Entonces, esto también lo van a encontrar en la guía práctica de manejo de salud. Siguiente. El anterior. Ya, sí, disculpe. Pasamos a la siguiente. Con respecto al tocilizumab, tal como hemos dicho, es un inmunomodulador, pertenece a la familia de los medicamentos de anticuerpos antimonoclonales. El tocilizumab va a competir contra el receptor de la interleuquina 6. La interleuquina 6 es un mediador inflamatorio. Por lo tanto, lo que se busca es cortar la vía de respuesta inflamatoria cortando los receptores de interleuquina 6. La dosis recomendada es la que aparece allí, 8 miligramos por kilogramo, es algo que ya está establecido, y es una dosis única. ¡Ah, caramba! Si es tan bueno, ¿por qué no se ha usado más? Porque hasta donde tengo entendido, un frasco de 200 miligramos estaba alrededor de $500. Y usualmente se tienen que usar de 3 a 4 frascos. Entonces estamos hablando de que este tratamiento está entre los $1,500 a $2,000 por persona, una sola vez, lo cual lo ha hecho prohibitivo para una economía como la nuestra y para los escasos recursos, ¿no?, en nuestro sistema de salud, incluso en el privado. Pero para que todos tengamos conocimiento, considerar la administración de tocilizumab en pacientes que requieran oxigenoterapia de alto flujo, ventilación invasiva, ¿ya? Dentro de las 24 horas previas. Aquí es en gente que tenga una rápida progresión, es decir, que está ingresando
y ya prácticamente tiene indicación de ventilación mecánica. O sea, es un tratamiento que debe ser casi al ingreso de un paciente en estado crítico, ¿no? Que dentro de las 24 horas se está deteriorando rápido, dentro de las 24 horas del ingreso. Y debe evitarse, si ya está respondiendo con corticoides, ya no es necesario. Si hay una inmunosupresión significativa, es decir, un paciente que ha recibido quimioterapia, radioterapia, ¿no? Si es paciente que ya ha estado recibiendo inmunomoduladores, ¿no? Pacientes con enfermedades reumáticas o reumatológicas, pacientes que están post-trasplante, ¿no? Que reciben medicamentos, post-trasplante hepático, post-trasplante renal, sobre todo los trasplantados renales, que tengan una falla hepática, ¿no? Una TGP 5 veces su valor, alto riesgo de perforación intestinal por alguna enfermedad, colitis, ileitis, que tengan infecciones previas, virales, bacterianas o fúngicas no controladas. Uno de los efectos secundarios del tocilizumab es que también puede favorecer la aparición de neumonías secundarias, virales, bacterianas o micóticas o fúngicas. Neutropenia, plaquetopenia, también son contraindicaciones para el uso de este medicamento. En mi experiencia, lamentablemente, no he podido tener la oportunidad de usarlo. No puedo darles más referencia que esto. Siguiente. Bien, se han considerado muchos otros tratamientos, se han intentado varias cosas, todos recuerdan en la primera ola, cómo usábamos hidroxicloroquina, cloroquina. Me acuerdo que en los meses de mayo, junio, julio del año pasado nosotros lo dábamos, ¿no? Cayó la primera ola y basado en los resultados vimos que no había ningún beneficio. Se habla del plasma rico en anticuerpos del paciente convaleciente que no demostró mayor mejoría. Otros anticuerpos monoclonales neutralizantes, otros no han demostrado tampoco gran mejoría. Vitamina D, ivermectina, en otros países lo han desechado. Hay unos pocos estudios, pero que cuando se hacen los metaanálisis no son suficientes para demostrar utilidad. El tratamiento antibiótico no está justificado ni a priori, ni para evitar, es para evitar de que haga una neumonía, tampoco está demostrado. ¿Ya? Dejemos esos tratamientos. Siguiente, por favor. En los casos críticos. Ya en los casos críticos son todas las medidas anteriores, el ingreso a la UCI, si es posible una UCI que tenga presión negativa comprobada, ¿ya? El soporte ventilatorio a la cabeza es la ventilación mecánica invasiva, si está el paciente ya en shock, ¿no? Es un shock séptico viral, acuérdense, es un shock séptico viral, tratamiento vasopresor, todos aquellos procedimientos que pueden generar aerosoles, ¿ya? Prevención y protección máxima en el personal que va a trabajar allí. El uso de una cánula de alto flujo va a producir bastantes aerosoles. Y el decúbito prono durante 72 horas. En la primera ola usábamos esquemas de 16 horas en prono, 8 horas en decúbito, ¿no? Actualmente ya lo que se recomienda y es lo que se está usando es el decúbito prono de 72 horas, pero si hay una caída de la saturación, si hay una caída de la presión arterial, si hay un mal patrón respiratorio, el paciente hay que regresarlo a decúbito dorsal. Incluso
se han realizado traslados, ¿no?, de clínicas privadas a la emergencia o de emergencia a la UCI, manteniendo el prono del paciente, con todos los cuidados, ¿no? El personal de las ambulancias ha sido muy bueno en estos traslados, muy bueno. Siguiente. Ya el manejo en la unidad de cuidados intensivos corresponde a los intensivistas. No vamos a entrar ya más en eso porque ya va más allá de lo que corresponde al campo de emergencia y de medicina. Sigamos. Ya esta es la última parte, ¿no? La rehabilitación pulmonar es importante. Todo es importante. Y la rehabilitación también. La rehabilitación ya debería empezar con el paciente hospitalizado, ¿no? La rehabilitación temprana, ¿no?, siguiendo todos los criterios de seguridad, ¿no?, y de acuerdo a las características de cada individuo, a cargo de un equipo conformado por neumólogos y médicos especialistas en rehabilitación, ¿no? Prácticamente ellos se han formado con la experiencia en nuestro hospital, ¿no? Y actualmente están haciendo un gran trabajo. Están haciendo un gran trabajo. ¿Ya? Los equipos multidisciplinarios que todos los hospitales deberían tener. Y deben ser personalizados. ¿Por qué? Porque debe ser adaptado a las características de cada individuo. No va a ser igual entre un individuo joven, un individuo mayor, una persona que ya tiene una enfermedad pulmonar crónica previa, aquel que quedó con poca secuela, aquel que quedó con mayor secuela, ¿no? Debe ser personalizado. Siguiente. Bien. Eso era lo que les quería decir. Esa es la de mi grupo de guardia. Cuando empezamos la primera ola éramos muy pocos. Llega ayer 6, que es el núcleo básico. Aunque no lo crean, yo estoy ahí metido en esa foto, ¿no? Ya con el paso del tiempo, por suerte, se fue incrementando por la alta demanda. Actualmente somos grupos de aproximadamente 14 a 15 médicos por guardia por la alta demanda, que en el último periodo de 30 a 45 días, gracias a Dios, ya bajó. La última. Siguiente. Bien. Les agradezco la atención ahí desde la emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ¿no?, para poder atenderlos y para aquel que desee, quizás algún día nos pueda visitar. Bien, creo que estoy dentro del tiempo. Pasamos a una ronda de preguntas. Estoy aquí para responder las preguntas que ustedes tengan a bien de realizar. Muchas gracias, doctor Ricardo, por su ponencia. A nuestro público presente, los invitamos a realizar sus preguntas a través de preguntas y respuestas. Bien, mientras vamos esperando algunas preguntas que pudieran surgir, ¿no? Estamos en un proceso continuo de evaluar respuestas a los tratamientos. Lo que hoy día se puede estar aceptando, quizás de aquí a 6 meses ya cambió, ¿no? Lo que ahora decimos esto no, yo no sé si de aquí a 6 meses o un año digan esto sí, pero siguiendo estas pautas, estos criterios, en qué momento darlo. Y lo que ahora utilizamos posiblemente ya no sea necesario. Posiblemente aparezcan nuevos medicamentos en algún momento, no sabemos cuándo. Por ejemplo, el decúbito-prono ha cambiado, ¿no? Ha cambiado la cantidad de horas. En la primera ola, ¿qué nos podíamos nosotros imaginar que una persona pudiera estar 72 horas boca abajo? No lo imaginábamos.
En cambio, ahora sí se hace, ¿no? Ahora sí se hace. En la unidad de cuidados especiales de emergencia, dentro del edificio de emergencia donde están los pacientes críticos, porque la UCI no se da abasto para poder reseccionar tanta gente, seguimos todas estas indicaciones, ¿no? Cumpliendo los protocolos. Denise pregunta, quisiera saber a partir de qué valor de oxigenación un paciente con COVID se puede decir que el paciente ya necesita aporte de oxígeno. Tal como lo hemos expuesto, con menos de 93%. ¿Ya? Con menos de 93%. Por ejemplo, en el triaje diferenciado, paciente en el hospital Almenara, en emergencia, paciente que tenga menos de 93 es un paciente que debe quedarse. Paciente que está en 95, 94 es un paciente que puede irse a la casa. ¿Por qué el de 93 debe quedarse? Porque ese es el que ya requiere oxígeno. Ese es el paciente que posiblemente ya le hacemos la tomografía y ya está cerca a un 50% de compromiso pulmonar. Entonces, a partir de ahí ya le damos oxígeno. Claro, si está en 92, le daremos por cánula binasal el oxígeno, sea 2, 3 o 4, hasta que alcancemos un valor de más de 93%. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Jackie Bernuy indica, buenas tardes, buena exposición, lo felicito. Actualmente, doctor, ¿qué tratamiento inicia usted por la experiencia que tiene en manejo de pacientes COVID? Bueno, está descrito. No sé si me pudieras ampliar un poco tu pregunta. ¿Qué tratamiento inicio? ¿En qué momento? O sea, ya hemos dicho ahí en la exposición que en los casos en que ya hay una baja en la saturación, o sea, es en los casos severos, ahí iniciamos corticoides, anticoagulación, y si los criterios, ¿no? Proteína C reactiva, leucocitosis, si existe procalcitonina altos, ¿no? Y una imagen radiográfica o tomográfica no solo compatible con neumonía viral, sino con un consolidado de tipo bacteriano, inflamatorio, quizás bacteriano, allí iniciar antibióticos, ¿no? No sé si pudieras ampliar un poco más tu pregunta. Otra pregunta. Sí, David Medina le comenta que en Huaraz se hace la pronación por 5 días. A veces se hace 3 ciclos, pero los siguientes son de 3 días. ¿Qué le parece este manejo? Bueno, acabo de decirlo hace un rato, ¿no? O sea, lo que hoy día es verdad, mañana puede ser mentira. Es interesante, ¿no? Es interesante una pronación de 5 días. Nosotros hasta ahora lo que estamos siguiendo es lo que está en los consensos, ¿no? Que es 3 días. No hemos intentado 5 días. También está el temor a los efectos, a lo que pudiera ocurrir por un decúbito prono prolongado, ¿no? Las lesiones en piel que pudieran haber, los edemas que pudieran darse y la dificultad. Es interesante, ¿no? Es interesante y más bien me gustaría posteriormente poder conversar sobre eso y los fundamentos. Ahora, parece que hacen un primer ciclo de 5 y luego continúan con 3. Bueno, está interesante. Los ciclos de prono se van a seguir dando mientras el PAFI esté bajo, ¿no? Pero en la medida que se observe mejoría del PAFI, ¿no? Sí podemos tener un PAFI por encima de 150 y hay que considerar que ya no sería necesario. ¿Otra pregunta? Gracias por su pregunta. Amar pregunta, doctor, buenas tardes. Con respecto a los anticoagulantes, ¿se prefiere subcutánea o vía oral? ¿Y por qué tiempo? ¿Qué riesgos ocasionan el abuso de ellos? Gracias. Excelente ponencia. Saludos desde Ica, Perú.
Muchas gracias. Bien, no está indicado la anticoagulación oral. No está indicado la anticoagulación oral. Hablemos tanto de warfarina como de otros medicamentos, ¿no?, que pudieran existir, ¿no? Toda la indicación se basa en heparinas de bajo peso molecular. ¿Por qué razón? Porque su duración es 24 horas. Su duración es 24 horas. Si damos anticoagulación oral, tenemos que llegar a una impregnación y luego de eso va a existir un tiempo en que así lo suspenda, todavía el paciente va a seguir anticoagulado. Entonces no está demostrado de que sea superior o que sea útil. No, hasta ahora no he leído ni he escuchado de que se esté usando, ¿no? Se esté usando. La recomendación es heparinas de bajo peso molecular, donde hubiera, y si no, heparinas no fraccionadas. ¿Durante cuánto tiempo? Bien, esto es interesante. El tiempo va a ser, número 1, mientras el paciente siga postrado. La inmovilización es un factor que favorece la coagulación. El estado inflamatorio del COVID lo favorece. Por lo tanto, si yo veo que hay una mejoría clínica, que las necesidades de oxígeno van mejorando, que este paciente va respirando mejor, entonces eso significa de que el estado inflamatorio está disminuyendo. Está disminuyendo, está disminuyendo. Y cuando por fin este paciente, yo lo vea que es un paciente que ya lo puedo sentar en la cama y si es posible sacar fuera de la cama para sentarlo en un sillón, termino la anticoagulación. Mientras se encuentre en una UCI, mientras se encuentre en un área crítica dentro de emergencia, mientras se encuentre crítico en un piso de medicina interna, porque así ocurrieron las cosas en la evolución, se debe mantener la anticoagulación. Es la evolución que va mejorando, va disminuyendo, ¿ya? Esto. No hay un tiempo exacto de cuánto usar, o sea, no hay, lo usaré 5 días, 7 días, 10 días. No hay eso. Es de acuerdo a cómo va evolucionando tu paciente. La siguiente pregunta, doctor. ¿Cuánto es el tiempo máximo de uso de enoxaparina? Ya lo acabo de responder. No hay un tiempo, ¿no? Es lo que sea necesario. Es el tiempo que sea necesario. Ahora, si tú observas que el paciente empieza a tener gingivorragia, epístasis, sangre a través de la sonda vesical, estamos hablando de un paciente crítico, debe estar con sondas, ¿no? Que sale secreción porrácea a través de la sonda nasogástrica, allí deberás dar la indicación de suspender el tratamiento de enoxaparina, ¿no? Y si ves de que el paciente entra en una falla renal severa, tendrás también que suspender enoxaparina. La última pregunta, doctor, de Jessica Misa, dice, doctor, buenas tardes, felicidades por su exposición. Deseaba saber si el paciente con COVID tiene fiebre que no disminuye solo con paracetamol vía oral y es necesario ponerle por vía endovenosa. ¿Cuál sería el medicamento que debo usar? ¿Paracetamol endovenoso o metamizol endovenoso? El que tú tengas a la mano. Es lo que tengas a la mano. Han habido casos de fiebres en que le das el medicamento, le baja y a las 8 horas o 12 horas vuelve a hacer fiebre, ¿no? Son fiebres de 39 grados. Tienes que darle, hay pacientes, ¿no? He visto las fiebres más altas, no en ancianos, sino en hombres y en mujeres, sobre todo en hombres que tienen
35 años, 40, 45 años, 50. Uno de mis colegas de trabajo, de mis compañeros de trabajo, que incluso aparece en la foto, tuvo 10 días de fiebre. ¡Qué bárbaro! Y como le dio más o menos en febrero, el hombre paraba debajo de la ducha. Pero qué bárbaro. Ya tomaba el paracetamol de 1 gramo, ¿no? Seguido, ¿no? Nuestro temor era, claro, la posible toxicidad hepática. Entonces se ponía con metamizol. Si no baja con 1 gramo de metamizol, puedes darle incluso 2 gramos de metamizol diluido en 100 mililitros y a pasar durante 60 minutos. El paracetamol endovenoso no ha demostrado ser superior y es incluso más caro. Doctor, tenemos 3 preguntas más. ¿Le sigo A ver. leyendo? Sí. Ya. A ver. Denise pregunta, quisiera saber a partir de qué valor de oxigenación un paciente con COVID se puede decir que el paciente ya necesita aporte de oxígeno. ¿A partir de qué valor de oxigenación? Bueno, lo hemos expuesto, ¿no? Es cuando tiene una saturación menor de 93%. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación para este congreso. Se me ha invitado para hablar sobre obesidad y COVID, ¿no? Es bastante interesante esto. No es tan largo como el tema anterior. ¿Ya? Pasemos a la primera diapositiva. La obesidad, ¿no? Es una enfermedad crónica, es una enfermedad. Vamos a dejar esto claro. Caracterizada por el acúmulo excesivo de tejido adiposo, ocasionado por una ingesta de calorías que supera las recomendaciones diarias. Y esta hay que también tener en cuenta que es una ingesta excesiva de calorías para los requerimientos de cada individuo. Mi requerimiento tal vez no sea el mismo requerimiento de cada uno de ustedes, ¿ya? Pero posiblemente lo que a uno no engorda, al otro sí, por sus propias características. Las dietas altamente energéticas, o sea, abundantes en carbohidratos, constituyen factores de riesgo para el incremento de peso. Siguiente. Los patrones alimentarios en los países occidentales se caracterizan por estar constituidos de una elevada ingesta de carbohidratos simples, sal, grasas saturadas y de tipo trans, colesterol, ¿ya? Y hay una baja ingesta de fibras y carbohidratos complejos, ¿no? Si yo les preguntara cuántos de ustedes almuerzan un brócoli, poquísimos, ¿no? Yo mismo antes no tenía mucha costumbre de comer brócoli, ¿no? Ya he tenido que llegar a los 50 y tantos para tener que empezar a comer brócoli en mi casa. Otro aspecto que es necesario considerar es la ingesta creciente de alimentos procesados. Todo lo que venga envuelto en plástico, platino, latas, todos son alimentos procesados. Todas las bebidas embotelladas son alimentos procesados o bebidas procesadas, los que también contribuyen a incrementar el peso y la obesidad. Siguiente. Clasificación. Tenemos que clasificar, ¿no? Y usamos el índice de masa corporal. No es el mejor indicador, pero es el que tenemos más a la mano, es el más fácil de usar, ¿no? Pero ya para una evaluación personalizada, cada uno de ustedes, doctores, tiene que aprender a usar el índice de masa con otros criterios más. Allí les pongo la clasificación para lo que es un peso normal, sobrepeso, obesa, una persona obesa severa y una persona obesa mórbida, ¿no? Bien, siguiente.
este dibujo que les puede ayudar, ¿no? Que les puede ayudar a esto, ¿no? Para una persona de 90 kilos, 1,80 m, índice de masa en 27, entonces con 27 yo diría está en sobrepeso. Espero de que todos traten de estar entre normal y sobrepeso nada más. Siguiente. Por favor, esto aprenderlo. La obesidad no es que por ser obeso yo me voy a contagiar apenas esté en contacto con alguien. No. Tengo el mismo riesgo de contagiarme. Pero si el obeso adquiere la infección viral, su riesgo de ingresar a una unidad de cuidados intensivos es mucho mayor. Ese es el peligro. Siguiente. Diversas observaciones muestran que la inflamación constituye un factor que vincula la obesidad con algunas patologías. Hay genes inflamatorios sobreexpresados en la obesidad y la enfermedad metabólica. La disfunción metabólica va a llevar a incremento en los niveles de citoquinas circulantes que alteran la señalización. Bueno, es una traducción del inglés que es el camino de la insulina. Por eso es que hay una estrecha relación entre obesidad y diabetes mellitus tipo 2. La inflamación crónica del paciente obeso es la que va a llevar a que la tormenta de citoquinas, ¿ya?, que se observa en los pacientes con COVID sea mayor en el paciente obeso. Y por esto el riesgo de formar coágulos, ¿no?, de poder llevarlo a un cuadro de coagulación diseminada. Siguiente. En China hay unos, dentro de lo que se reporta, ¿no? Dice que se observó que en unos primeros estudios que de 280 infectados, los que tenían un índice de masa corporal adecuado tenían afecciones leves. En cambio, los que ya estaban en sobrepeso ya mostraban afecciones graves con más frecuencia. Esta diferencia era significativa, pero en ese momento aparentemente perdón, no concitó mayor interés. También encontraron que aquellos que tenían un índice de masa mayor de 27 tenían síntomas más severos si lo comparaban con el grupo de índice de masa en 22. Y que la sobrevivencia, a medida que aumentaba el índice de masa, iba disminuyendo. Tanto así que si ya tenía más de 25%, sobrevivían solo un 18.9%. Claro que esto fue al principio. Siguiente. En otro estudio, el anterior, en otro estudio en Nueva York, esto también fue de la primera ola, se pudo observar que personas menores de 60 años, con un índice entre 30 y 34, y aquellos con más de 35, ¿no?, las posibilidades eran muy diferentes, ¿no? Ahí observan ustedes las posibilidades de ingresar a una UCI, prácticamente era el doble para ingresar a una UCI, ¿no?, que aquellos que tenían un índice menor de 30. Y en Francia, también en la primera ola, se observó que el riesgo de ingresar a la UCI y requerir ventilación mecánica invasiva era 7 veces mayor en los que tenían un índice de masa de 35 más. 35, acordémonos, que es obesidad severa. Obesidad severa. 30 es obesidad. Que aquellos con un índice de masa menor de 25, o sea, personas normales. Siguiente. Bien. En otro estudio ya más grande, en Nueva York, se puso en manifiesto que la obesidad se relacionaba de manera significativa con admisión hospitalaria. O sea, observaban y de la admisión en UCI, entre los pacientes menores de 60 años.
También hubo otros estudios de que los pacientes de menor edad, o sea, más jóvenes, tenían más obesos, ¿no? Ingresaban más. Entonces, estos estudios no se ajustaron por otras comorbilidades, por eso es de que no podíamos estar seguros solamente que la obesidad era un factor de riesgo. Las tasas más altas de hospitalización entre las personas con obesidad se pueden deber en parte a la mera percepción, ¿no? Es lo que yo observo, es lo que yo creo, es lo que me parece. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Y decir claramente, esto es simplemente producto de una observación personal o esto es simple parte de un estudio. El papel de la obesidad entre los pacientes más jóvenes debería seguir siendo investigado, considerando otras comorbilidades. Pasamos a la siguiente, ¿no? El obeso tiene más posibilidades de ingresar a una UCI y de tener mayor mortalidad. Siguiente. La inflamación, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado, la obesidad se asocia a un estado proinflamatorio de bajo grado, incremento de citoquinas, ¿no? Sobre todo la interleuquina 6, que genera una desregulación de la respuesta inmune innata y adaptativa. Esto en el obeso conlleva mayor susceptibilidad a las infecciones, una respuesta deficiente al tratamiento con antivirales y menor eficacia de las vacunas. La peor respuesta de los linfocitos T, junto a la linfocitopenia secundaria a la infección y a la apoptosis inducida por COVID-19, favorece un empeoramiento de la afectación pulmonar. La presencia de una mayor proporción de macrófagos contribuye a una liberación de citoquinas inflamatorias, que es la tormenta de citoquinas, que es lo que va a llevar al fallo multiorgánico asociado a infección por COVID-19. Siguiente. En el SARS-CoV-2 tiene su vía de entrada en el huésped actuando con el sistema renina-angiotensina, en concreto con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se expresa en el epitelio alveolar pulmonar, corazón, endotelio vascular, riñones, páncreas e intestino, produciendo lesiones y disfunción de los órganos afectados. Se ve no solo compromiso pulmonar, se ve mucho compromiso renal, mucho compromiso renal. Y mucho compromiso vascular a través de la coagulación, ¿no? De los capilares. Se contacta con el virus, se produce un fenómeno de regulación hacia abajo de la CK2, se acumula angiotensina 2, que se cree que es el responsable del daño tisular pulmonar, del diestrés respiratorio, por sus propiedades vasoconstrictoras y fibróticas. Siguiente, por favor. No hay una evidencia directa de la infección del tejido adiposo por el virus. En cambio, se conoce que en el tejido adiposo sí se expresa el ECA2, por lo que no se descarta la posibilidad de que la grasa intratorácica dentro del pulmón, perirrenal, epicárdica y mesentérica pueda servir como lugar de reserva y de diseminación del virus, ¿no? Es una posibilidad. Se ha argumentado que esto contribuiría a que las personas con obesidad tengan mayor carga viral y un tiempo de diseminación más prolongado. Hacen enfermedades más prolongadas que conllevan a una mayor severidad. Siguiente. Ya sabemos todos de que la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares coronarias están muy asociadas al paciente obeso. Hay un estado de trombosis que determina, por lo tanto, un peor pronóstico frente a una infección por COVID-19. Ahora, las personas obesas también tienen problemas respiratorios mecánicos,
¿no? Hay resistencia al flujo, menor expansión del volumen pulmonar, dificultad en la movilización de la caja torácica. El paciente obeso puede tener una capa de grasa alrededor de la parrilla costal, que es como si yo tuviera 5 camisas encima. Imagínense ponerse 5 camisas, ¿no? Es más difícil la expansión torácica, ¿no? Que van a ser responsables de hipoventilación, apnea del sueño, hipertensión pulmonar. Siguiente. Bien. Por lo tanto, la nutrición en los pacientes es muy importante en la respuesta inmunoinflamatoria, la que deriva las propiedades de algunos de los nutrientes para modular la defensa y la inmunidad. Las personas obesas, en su mayoría, tienen un estilo de vida caracterizado por no ingerir alimentos de buena calidad. Y esto les va a llevar a presentar una respuesta inmune inadecuada. Vamos a pasar a esto que también es interesante, ¿no? ¿Qué otros factores van a contribuir? El confinamiento prolongado, que va a llevar a inactividad, y la inactividad va a llevar a sobrepeso. He visto muchas personas que han acudido a consultorio y que me dicen, doctor, después de meses me doy con la sorpresa que he subido de peso, he subido de peso, he subido de peso. Ahora, un obeso, una persona que ya era obesa, esta inactividad va a llevar a que suba más de peso. Retrasos en intervenciones quirúrgicas de cualquier naturaleza, ¿no? Un paciente que debió ser sometido a una revascularización miocárdica, no pudo. Pacientes que debieron ser sometidos a diferentes tipos de cirugías. Pacientes que estaban ya programados para cirugías bariátricas, ¿no? Para bajar de peso por obesidad mórbida y que no pudieron, ¿ya? Entonces, la suspensión temporal de programas, han habido ciertos programas, por ejemplo, tratamiento de vigilancia de diabéticos, hipertensos, que no se han cumplido, ¿no? Pacientes que no han vigilado bien sus problemas, ¿ya? Todo esto va a llevar a que se aumenten los riesgos en estas personas susceptibles. Siguiente. El confinamiento sí evita, detiene o enlentece la propagación del virus, pero hemos visto de que no hay una adherencia a una dieta saludable, hay reducción de la actividad física y entonces nos vemos con un mayor problema, sobre todo para el control de la obesidad. Siguiente. También deberíamos considerar el papel del estigma asociado a la obesidad durante la pandemia y después. A pesar de que la obesidad es parte de un conjunto de problemas, tanto genéticos como ambientales, metabólicos y de comportamiento, se ve como eres gordo porque tú quieres, eres gordo porque eres ocioso, eres haragán, se estigmatiza, el paciente no se ve apoyado y se refugia en su misma conducta, comer y no hacer ejercicio. Interfieren en las relaciones sociales y profesionales y en su autoestima. Paciente con baja autoestima, paciente que no se va a cuidar. Bien, siguiente. Ok. La obesidad es un problema de salud pública que supone una carga económica y social de primera magnitud. No hay suficientes estudios. No hay suficientes estudios también sobre las características fenotípicas de la obesidad. Y sí sabemos que la obesidad es un factor de riesgo independiente de infección por COVID, con mayor probabilidad de gravedad y mortalidad. Fíjense bien, de gravedad
y de mortalidad. Por lo tanto, hay que esforzar todas las acciones a la prevención y tratamiento de la obesidad en igualdad de condiciones que otras enfermedades. O sea, tan importante como tratar hipertensión, tan importante como tratar diabetes, es tratar la obesidad. No existe ya una vez el paciente de COVID obeso con COVID hospitalizado un esquema diferenciado. Es el mismo esquema, solo de que hay que vigilar más a este paciente de COVID y tener en la mente que se va a descompensar con bastante probabilidad. Siguiente. Bien. Esta exposición es una exposición más breve. Es más que nada hablar sobre los factores de riesgo, el tener presente que el paciente obeso es un enfermo crónico, es un enfermo con un bajo grado de inflamación crónica. Y paciente obeso que veamos ingresar, preferible es tenerlo en una vigilancia muy, muy estrecha. Incluso si este paciente tuviera 94% de saturación, yo lo dejaría hospitalizado. Le haría todos los estudios, ¿no? Para ver cómo va su compromiso, ¿no? Cómo va su compromiso. Bien, la siguiente. Una vez más, ahí está mi centro de trabajo, que es el edificio de emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Salud, ¿no? Si algún día desean visitarlo, podemos coordinarlo, ¿no? Y están invitados, si algún día quieren hacer una pasantía, les recomiendo de que lo soliciten en sus respectivos hospitales. Bien, muchas gracias por la invitación.